Hola, hola. Bueno, buenos días a todas y a todos. La verdad que estamos muy contentos de recibir hoy acá, bueno, a Karina con la presentación de su libro y a Darío, Z, muy difícil tu apellido, no voy a decir. Por un lado quería agradecer la presencia de Patricia Moscato, subsecretaria de Educación Superior, de Gregorio Vieto, subsecretario de Educación Secundaria, a las autoridades de esta institución que están acá presentes. Bueno, quien les habla, perdón, soy la rectora de la institución, María René Candia, así que bueno, muy contentos de que estén todos, también a todos los estudiantes nuestros de acá que vienen a deleitarse un rato y a participar de alguna manera de una instancia de pensamiento. Como institución centenaria y formadora realmente nos resulta muy grato poder hoy, digamos, contar con la presencia, como les decía antes, de Karina y de Darío. Así que bueno, no voy a hablar mucho más, simplemente contarles, agradecerles la presencia y volver a manifestar nuestra alegría de poder ser parte de esta instancia de donde el conocimiento de alguna manera se echa a rodar y también obviamente se pone a disposición, me parece muy interesante rescatar que se pone a disposición de nuestros estudiantes de nivel secundario. Habíamos invitado a gente de superior, pero es un horario un poco complicado, tal vez alguien haya, acá presente también, y bueno, simplemente era presentarlos, agradecerles y darles ya la palabra para no demorar la presentación. Gracias. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Primero y principal, mis palabras van a ser muy cortas. Hoy le quiero dar el protagonismo a Darío, que seguramente ustedes están acá también por él. Quiero agradecer, obviamente, a la rectora María René Candia, que nos dio este lugar y tan amorosamente desde el primer día dijo que sí. A la subsecretaria del nivel superior, la magíster Patricia Moscato, al subsecretario de nivel secundario, Gregorio Vieto, la diputada provincial Mónica Peralta, la concejala Susana Rueda, agradecerle a las colegas que están aquí, que están acompañando, autoridades del IUNIR, Instituto Universitario Italiano, que tan cálidamente me cobijan, obviamente también a los docentes que todos los días tratamos de conformar una escuela mejor, y a los estudiantes, a las y los estudiantes, que por ello y para ellos estamos acá pensando y planteando otra escuela mejor. Y obviamente quiero agradecer a amigas, ¿no?, que son quienes sostienen, quienes están. Una amiga que llegó recientemente de Europa y me dio la sorpresa de estar aquí, Roxana, Patricia, Guido o Guido, tan cariñosos. Y obviamente a los alumnos, que también están los alumnos del Instituto 16, también agradecida. Y obviamente agradezco a mi familia, que son quienes sostienen. A mis hijos, hoy presente uno de ellos, el otro en un congreso, Felipe, que todos los días amorosamente acompaña, a Cande, que ya es mi otra hija, y obviamente a mi esposo, que es quien conforma la estructura, quien sostiene, quien aguanta los trapos, dirían ustedes, ¿no?, en todo sentido. Y hay una frase del año 1100 de Bernardo de Chartres que dice: somos enanos parados en hombros de gigantes. Se la atribuyen a Newton, pero en realidad fue dicha ya en el año 1100. Y creo que yo hoy vengo a mostrar algo que pude escribir durante el año pasado y durante todos los años que pude sentarme a pensar la educación, porque he estado sobre hombros de gigantes. Los gigantes son estos, son Rena, mi esposo, mi familia, mis amigos,
y muchos de los que ustedes están acá. Y saludo también a la directora de profesorado de UCA, Romina Dónolo, por su presencia. Hablar del libro para mí es realmente muy lindo porque es todo lo que pienso acerca de la educación. Yo en este libro hice dos grandes ejes, dos grandes planteos. Por un lado, la educación en general, por un lado, cómo debe ser la escuela hoy, cómo creo que tiene que ser la escuela hoy, pero no desde mi pensamiento personal o desde mi pensamiento teórico, sino por las vivencias, por las charlas, las entrevistas que he tenido y tengo con las y los estudiantes. Trabajo en el profesorado de educación física, lo saludo al director, al Tano Stamati, gracias por la presencia. Trabajo en UNIR, trabajo en el profesorado del Instituto 16, en el profesorado de música, y todo el tiempo dialogamos acerca de cómo creemos que debe ser la escuela mejor, y somos quienes tenemos que construirnos. En una segunda parte trabajo todo lo que es la pospandemia. Creo que la pandemia nos dejó patas para arriba y es ahí donde nosotros tenemos que volver a pensar la escuela. Yo hablo en un momento de la deconstrucción, que claramente lo va a plantear mejor Darío, pero esa deconstrucción como poner en jaque aquellos discursos y aquellas prácticas que tenemos tan usual en la escuela, que tenemos tan usual en los profesorados. Esto de que se evalúa así porque siempre se hizo así, o se da clases de esta determinada manera. Bueno, la idea es romperlo. Por eso agradezco a las autoridades ministeriales, porque sé que tienen el interés de romper la estructura, especialmente de la escuela secundaria, de plantear otra escuela, y bienvenido sea. Yo creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo con esto. Bueno, simplemente eso, simplemente que deseo que haya una escuela mejor, que estamos trabajando para eso con ustedes, porque ustedes son los verdaderos protagonistas, las y los estudiantes. Bueno, después seguimos charlando. Muchas gracias. Le doy lugar al protagonista de hoy, a Darío Steinreichberg, ¿no? Gracias, Cari. Gracias por la invitación, por recibirme. Está bueno el libro. Escuelas ondulantes, ¿sí? El libro que escribió Karina y que de alguna manera es resultado, como decía ella, de toda una investigación. Está bueno porque tira un montón de... porque es provocativo eso. Entonces tira un montón de líneas como para repensar qué estamos haciendo, básicamente. Yo quiero empezar por ahí porque hago filosofía. Yo cuando descubrí la filosofía y me empecé como a insertar en el lenguaje filosófico, descubrí lo que se llama la pregunta desde el asombro, ¿no? Que lo que la filosofía hace en realidad es encarar todas las cuestiones de la vida cotidiana, lo que nos rodea, el mundo circundante, desde un lugar medio ingenuo, medio aniñado, medio, digamos, sorprendente, ¿no? Dice Jaspers que la filosofía nace desde el asombro, que es la pregunta que uno se hace, porque realmente si se coloca en el lugar de la pregunta, todo lo que nos rodea puede ser, digamos, interrogado desde otro lugar. Todo nos genera algún tipo de sorpresa. Es increíble que las cosas sean como son. El tema es que uno está medio como atontado porque vive inserto en un sistema que nos, digamos, quita, ¿no? Nos expulsa esa posibilidad de sorpresa permanente y nos inserta en una especie de burocracia productiva donde le metemos para adelante, nos despertamos, te duchas, desayunas, vas a trabajar, vas a estudiar, y en ningún momento pegás ese freno, levantás un poco la cabeza y decís, ¿qué es todo esto? O sea, la primera pregunta filosófica, la primera, a mí me abruma desde los 5 años. No entiendo por qué si nací me tengo que morir. No entiendo. Entonces me cuesta ir al colegio después, porque nada tiene sentido. Digo, si nacés para morir, ¿realmente vale la pena estar 3 días preparando un examen?
Imagínense cuando les quede 3 días de vida y digan, no puedo creer, me quedan 3 días de vida y los desperdicié preparando un examen. Por ejemplo, ese tipo de pavadas que son las que de alguna manera nos asaltan la mente. Nietzsche, que es un filósofo, decía que él no buscaba a la filosofía, sino que la filosofía lo asaltaba. Él iba caminando y de repente era como se le sobrevenían preguntas que la gente le decía, son todas pelotudeces las que estás pensando. Y él decía, pero me pueden, digamos, se me va como la cabeza en eso, ¿no? Hay algo de esa pregunta, como la pregunta de ¿para qué vivimos? Pero también la pregunta, uno venía caminando recién para acá y era como, miraba un poco, ¿no? Por fuera de el enquistamiento en el que estamos, que tengo que llegar, quedé a las 10, estaba medio tarde, de repente me paré un minuto, un árbol, miré un árbol. ¿Qué hace un árbol, algo vivo, en el medio de la ciudad? ¿Quién se para a mirar un árbol cuando está caminando por la calle Córdoba? Pero no a quedarse con el árbol, sino a... Hay un acontecimiento extrañísimo ahí, que es... Y se movían las hojas. Digo, ¿qué es esto? Se mueve. ¿Qué es esto? Colores, ¿no? Texturas, tocaba el tronco del árbol. O sea, todo puede ser visto desde un lugar extraordinario, palabra que significa fuera del orden. El tema es encarar la pregunta, encararla, mirar y decir, che, además de todo lo que tengo que hacer, puedo detenerme, ¿no? Direccionar la mirada desde ese otro lugar. Lo digo distinto. Estamos como seteados a no hacer filosofía. Por eso hay que provocar el acontecimiento filosófico. Hay que provocar. Provocarlo significa decidir dejarnos llevar, colgarse. Mi mamá, cuando yo le dije que iba a estudiar filosofía, me dijo, es eso que hacen los drogadictos. Se cuelgan, vuelan, ¿no? Después entré a la facultad y me dijo, es eso que hacen los terroristas. Y después tuvimos un gran debate acerca de si se podía ser drogadicto y terrorista al mismo tiempo. Pero porque hay un cuelgue. ¿Qué es colgarse? Realmente colgarse es pensar ¿por qué me tengo que morir? ¿Por qué un árbol está ahí vivo? Y eso es colgarse, y no es colgarse todos los mandatos, coacciones, compulsiones, normativas que tenemos que repetir vacuamente en un sistema que nos exprime permanentemente y no nos deja justamente liberar todas esas preguntas, esas inquietudes. Hay que provocar el acontecimiento filosófico, preguntarnos, ¿no? Entonces, desde ahí yo llegué a la filosofía. Nietzsche tiene una frase mucho peor, dice, es cierto que la filosofía nace, en un libro sobre educación que escribe Nietzsche, el joven Nietzsche dice, es cierto que la filosofía nace con el asombro, pero sobre todo nace con el horror. El horror es mucho. Cuando uno piensa a fondo, es mucho. Temblás, es demasiado. Te angustiás. ¿Y entonces qué haces? Te evadís. ¿Y a dónde te evadís? Y hacen las cosas de la vida cotidiana. La vida cotidiana es un lugar de huida. Como es realmente angustiante ser tan consciente de lo que es existir. Entonces se inventaron estas cosas, tipo el amor, la vocación, la educación, lugares donde uno va a escaparse, ¿no? El tema es qué amor, qué vocación o qué educación, porque como en todo, se presenta esa dualidad. Entonces, déjenme y se las comparto para que después, si quieren, la trabajen, pero hagámonos la pregunta filosófica. Digo, yo cuando estoy en el medio de mis peores frustraciones amorosas, me detengo un minuto, estoy ahí peleándome con alguien, bueno, ¿qué hacemos? Cortamos, seguimos, cortamos, odio ese momento donde seguimos, no seguimos,
yo me cindo, ¿no? Me cindo en dos y digo, no entiendo a quién se le ocurrió que haya amor. O sea, ¿cómo me gustaría vivir en un mundo donde no existiera? Pero me pregunto, ¿por qué hay esto? Bueno, les hago esta pregunta. ¿Por qué hay escuelas? ¿Para qué? Se preguntan, ¿para qué? ¿Por qué uno entra a los 4 años a un sistema y sale más o menos a los 25, 20 años? 20 años adentro, ¿haciendo qué? ¿Rindiendo exámenes? Entonces, digamos, el ser humano es un ser que construye su subjetividad en la examinación permanente y evaluación compulsiva. Ergo, inventamos una institución llamada escuela, que es una excusa para evaluarnos. ¿Vale? Pero me muero si es eso. Es como nada tiene sentido, es como asumir la derrota. Porque además, toda esta formulación, ¿por qué la hago? Porque estudié. ¿Dónde estudié? En la escuela. Con lo cual entro en una circularidad. Todo el pensamiento crítico que yo puedo poner a disposición para pensar y cuestionar cualquier cosa, lo aprendí en la Universidad de Buenos Aires, universidad pública, institución educativa. Y lo primero que me pasa es que me cuestiono a mí mismo. Tal vez el lugar más, ¿no? más duro, que más nos duele, es cuando en ese cuestionamiento uno termina dándose cuenta que la principal resistencia, cuando uno cuestiona todo, lo que uno no se anima a cuestionarse es a sí mismo. Y uno piensa que cuando cuestiona es un capo que tiene todos los recursos para cuestionar todo, y uno tiene esa soberanía, tiene ese saber. El que cuestiona también es efecto de un sistema. Pobres cuando nos damos cuenta que estamos cuestionando y que en realidad también cuando cuestionamos repetimos inocuamente formas que nos son añadidas, investidas, y donde se supone que somos libres, y en realidad también repetimos necesidades e intereses de otros. Esa circularidad es insoportable. Volvamos a la pregunta, ¿por qué hay escuela? ¿Para qué? Yo tardé más, aparte porque tuve como 30 años. Estás adentro, ¿no? Mi hija mayor tiene 24, ¿no? Está por rendir ahora su último examen, comunicación social, y está angustiada. Y entonces me dice, papá, ¿qué voy a hacer ahora? ¿No? Estoy tan domesticada al interior de un ejercicio, de una práctica, que es levantarse. O sea, mi hija hace años, todos los días cuando se levanta, en algún lugar de su cerebro o de su psiquis, nunca de su deseo, aparece una obligación. Tengo que estudiar esto, tengo que preparar esto. Eso se llama disciplinamiento. Disciplinamiento es que nuestros cuerpos te despertás y en vez de que tu cuerpo desee, tu cuerpo cumple. Pero cumple el cuerpo, es tremendo. Y todo bien con la escuela. Cumplís en el matrimonio, te despertás y ¡ah! ¿Qué le digo? ¿Qué hago? ¿Me quiere? ¿Lo beso? ¿Cojo? O sea, estás todo el tiempo, ves el cuerpo y lo tenés instalado. No es que uno dice, podés sacártelo, porque como un autor que aparece mucho en el libro de Karina, Michel Foucault, como Foucault siempre, por suerte, pudo elaborar como idea, ¿no? Digamos, el lugar de mayor intervención de cualquier poder es en los cuerpos. Él dice, cuerpos que buscan el poder, disciplinar y promover cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Políticamente dóciles
políticamente en un sentido amplio, o sea, sumisos. ¿Qué es ser sumiso? Repetir lo que me dicen que hay que hacer. Por ejemplo, empezar una relación amorosa y hacer todas las pelotudeces que me dicen que hay que hacer cuando empezás una relación amorosa. Mandar un mensaje, dar un beso, decir esto, ir a comer, la rutinización absoluta y burocratización afectiva. El horror. Eso es ser políticamente dócil, ¿eh? No es votar a uno o a otro. Lo político es lo que tiene que ver con el poder, y el poder es lo que podemos y lo que no podemos. Nunca se olviden que el verbo poder es un verbo, poder. El poder es lo que podemos o no podemos. Políticamente dócil también es venir a la escuela y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que estudiar? Yo siempre cuento un caso de un alumno que yo di clase en escuelas secundarias 18 años y tuve de todos los casos, ¿no? Me acuerdo, 2-3 años seguidos, todo el primer trimestre daba el capítulo 1 de la República de Platón, que lo adoro, que es una discusión sobre la justicia. Y estuvimos 3 meses, ¿no? con los estudiantes viendo eso de distintas maneras, porque hay 6 definiciones distintas de la justicia y nada, las llevábamos. Justo había pasado un partido de fútbol, no había VAR todavía, y entonces de mi equipo, Estudiantes de La Plata, que no nos habían cobrado un gol y la pelota había entrado, la cámara lo mostraba, pero bueno. Y entonces era toda la discusión acerca de la justicia y el derecho, porque el árbitro había anulado, había dicho no fue gol. Y entonces, bueno, toda la discusión en el fútbol de un equipo se merece ganar pero pierde, todo eso es la discusión sobre la justicia. Meses trabajando eso. Y les tomé examen, ¿no? Cosa que siempre fue mi problema tomar examen, porque para mí el problema es ese. Es que todo gira alrededor de la evaluación. Es el gran agujero negro de la educación. Y no estoy diciendo hay que evaluar, no hay que evaluar. Estoy diciendo hay algo fallido ahí, porque se piensa la institución en función de la evaluación. No se piensa la educación y, bueno, además evaluamos. ¿Todo bien? Pero no es además evaluamos, se volvió el centro, ¿no? Y entonces tenía un alumno, obviamente, de esos, que hay muchos alumnos, de esos que todo el mundo medio excluía, porque básicamente era, diríamos, medio nerd. ¿Qué significa medio nerd? Le gustaba estudiar. Y entonces el chabón cayó, yo les repartí la fotocopia, ¿no? Del capítulo 1, y el chabón cayó con la República entera. Y me decía, profe, en el capítulo 4, esto, y todos los pibes le decían, ¿pero por qué? ¿Para qué lees el resto? Si lo que el profesor toma es el capítulo 1. Y este muchacho, hoy politólogo, además en las antípodas ideológicas mías, incluso, lo adoro, nos seguimos viviendo en España, nos seguimos viendo, yo cuando viajo para allá. Y él, lo único que decía, Karina, es, porque me copa. Y como que la pregunta es, nadie va a la escuela a que te copie algo. O sea, nadie va a la escuela a que a partir de un texto que un profesor te tira, de repente se te abra. Y no significa que el resto de los chicos por fuera de la escuela no les llegan o no se comparan con cosas, pero hay en esa docilidad, en ese cuerpo políticamente dócil, ahora me meto por la rentabilidad, hay una idea instalada de que el deseo no se juega acá no se juega el deseo. El deseo empieza afuera. Acá pasan otras cosas, hay obligatoriedad, hay normalización. ¿Deseo? Pero deseo es
me chupa un huevo lo que me tomen. O sea, me encanta leer esto porque me motiva, porque me inspira, porque algo me pasa. En el aula. ¿Saben lo que sufrí yo? Otro idiota, ¿no? Lo que sufría yo cuando estábamos en la mitad de la clase en pleno debate filosófico y sonaba el timbre. Y se quedaban los chicos, no es que se iban. Pero venía mi colega, tengo que dar clase. No, estamos discutiendo qué es la felicidad, boludo. O sea, ¿cómo va a interrumpirse un debate sobre la felicidad porque sonó el timbre? Cuando vos estás colgado, caminando en una, ¿por qué vas a interrumpir algo que te toma entero, te transforma? Y porque es más importante el timbre que el deseo. ¿Por qué es más importante el timbre? O sea, no vale el argumento, bueno, hay que ordenar. Obvio, ordenemos. ¿Quién discute eso? Nadie discute que haya gestión. Lo que se discute es el gestionalismo. O sea, que la gestión sea todo lo que hay y que después el resto se acomode. Ni les cuento cuando hacíamos estas discusiones o clases, digamos, sin entrar en los prototipos, que es estar sentado, o sea, cualquier cosa disruptiva era automáticamente, ¿no? La reprimenda, ¿no? Me acuerdo de la rectora golpeando el vidrio, tipo, que se sienten, o sea, Sócrates daba clase caminando por el puerto de Atenas. Vos no sos Sócrates, ya lo sé, pero déjame que más o menos emulemos algo. Hay una interrupción del deseo, es tremendo eso, posta, es como, ese corte es como si estás en plena, no sé, o sea, me hace acordar a los hoteles de alojamiento cuando estás en pleno amorío y te dicen, terminó el turno. Pero recién empiezo, estoy conociendo al otro. Es como esa misma lógica de interrupción del deseo. Ahora, ¿qué tiene que ver el deseo con la escuela? Vuelvo a la pregunta, ¿para qué es la escuela? No quiero deprimirlos con esto, pero la palabra escuela vamos a generar más problemas. El libro de Karina me inspiró todo esto, Escuelas ondulantes. Lo ondulante, lo explicó algo Karina, tiene que ver con lo que ella propone de transformación de la escuela, sobre todo a partir de la experiencia de la pandemia, cómo repensar la relación entre presencialidad y virtualidad, que es básicamente la segunda parte del libro, que es el eje que ella trabaja. Pero se permite en la primera parte repensar la escuela. Vamos por ahí, vamos a fondo, porque por suerte, ¿no? O sea, si estás preso en una cárcel, no se te permite repensar la cárcel. Te cagan a palos. En una escuela sí podés repensar la escuela. Qué comparación igual, Foucault hablaba, ¿no? De los lugares de disciplinamiento y los homologaba, la escuela, la oficina, el hospital, la cárcel. Acá podemos. Vamos a darnos ese permiso. Igual dejo la pregunta, ¿para qué hay escuela? A ver, dos modelos como para simplemente marcar dos posturas, pero hay mil grises. En una les diría todo lo que acabo de decir. ¿Para qué hay escuela? Para que aflore el deseo. Esta escuela, no sé, creo que no. Esta escuela contemporánea, la escuela moderna, y creo que no. Pero uno podría decir desde la antigüedad, ¿para qué hay escuela? Sería para qué hay educación, para qué hay transmisión. Y porque yo hago filosofía, ¿saben qué significa? Deseo de saber. O sea, ¿qué significa hacer filosofía? Querer saber. Voy caminando por la calle, me encuentro con un árbol, digo, ¿y esto qué es? ¿Qué quiero saber? Querer saber, en griego, es filosofía.
amar, querer, desear el saber. No me alcanza ir caminando y que pasen los árboles. Me detengo, me interrumpe, necesito saber. Deseo, algo me pasa. Me voy a morir deseando. Modelo 1. Pregunta, ¿las instituciones escolares le dan causa a ese deseo? Gran tensión. ¿Cómo podrían? Sería también la pregunta. El segundo modelo, ¿para qué está la escuela? Para incorporar personitas, porque nos agarran de niños, a un sistema, y ahí pongan la palabra que quieran, de normalización, de disciplinamiento, de politización. O sea, básicamente la escuela nos incorpora al mundo de los adultos. Es como una especie de traspaso en el que uno aprende a qué. ¿Qué aprende? ¿Qué aprende? ¿Contenidos? Sí, yo qué sé, en la sociedad de la información como la nuestra, los contenidos están en todos lados. Cada vez menos sentido tiene pensar la escuela en términos de contenidos como único objetivo para mí. Porque los contenidos están hoy en las redes. ¿Qué hacemos? Y ahora me meto con la secundaria. Y en los tramos escolares, la secundaria, es como la más conflictiva. ¿Para qué? O sea, tengo 14 años, 15 años, ¿qué vengo a hacer a la escuela? ¿A coparme con la República como mi alumno? ¿A qué? El segundo modelo es, nos vienen a formatear. Y el formateo no está mal, yo qué sé, si no quedo medio culo para arriba, o sea, ¿es posible entre esos dos modelos encontrar un diálogo, una tensión, algo? Etimología, lo último, así no. Etimología de las palabras. Digo, para seguir echando leña al fuego. Saben que en filosofía le damos mucha bola a la etimología de las palabras, que es lo más inmediato que se da siempre. Cuando vos empezás a pensar desde este lugar medio extraño, agarrá la palabra primero, una palabra, ¿qué dice? Escuela. ¿Saben de dónde viene? Viene del griego. ¿Saben qué significa scholé en griego? No se angustien, ¿eh? Pero en griego la palabra escuela significa tiempo libre, tiempo de ocio. O sea, los griegos iban a la escuela a pasarla bien. Era el tiempo, escuchen esto, improductivo. ¿A qué vas a la escuela? A estudiar. ¿Y qué es estudiar? Leer lo que se le canta al orto. Orto es un término griego, ¿eh? Con TH, significa recto. Ortodoxo, ¿no? La opinión correcta. Recta, la única. Tiempo libre. Incluso hay una traducción al latín donde todavía está la idea de ludus en la escuela, la idea de lúdicos, en lugar de juego. También que hoy la palabra ocio y con la industria del ocio tiene un montón de problemas, pero ocio en el sentido de deseo. Palabra escuela. A estudiar vengo a la escuela. Estudiar. Vamos a la etimología, ya les tiré una, va la segunda. Estudiante. Somos todos estudiantes. ¿De dónde viene la palabra estudiante? Etimología de estudiante. Tiene la misma raíz que estupefacto y tiene la misma raíz que estupidez. Porque el que estudia mucho es un estúpido. ¿Qué significa eso? ¿Por qué te estupidiza estudiar si se supone que es todo lo contrario? Te estupidiza estudiar porque estudiar se convirtió en una burocracia informativa
de normalización de la subjetividad, donde cuando estudias de verdad, quedás como en el borde del sistema. Es como deben haber estudiado algunos, la caverna de Platón. El liberado de la caverna de Platón, cuando vuelve, la gente lo mira diciendo, sos un estúpido. ¿Qué estás diciendo? ¿Que estamos todos encadenados? Mira, no. Mientras se ve la cadena moviéndose. Pero porque uno queda realmente en ese lugar border, ¿no? Estudiar significa justamente colapsar. Algo nos colapsa. Alumno, esa la conocen. Gran debate gramatical. Dicen que alumno significa carente de luz. Falso. Pero está reinstalada esa idea, alumno, sin luz. ¿Por qué está instalada? Porque la etimología además es un campo de batalla ideológico donde también, como no hay una verdad, tipo, mira, el boludo este inventó la palabra alumno. Son muy pocos casos que se ve así. Como en las ciencias sociales todas hay un debate acerca de por qué se origina una palabra. Parece que alumno viene de alimento, porque alumno es el que se está alimentando todo el tiempo. Por eso Karina acá, gran alumna, se hace preguntas, muchas, disparadoras de todo esto. Un alumno definido como sin luz es toda una decisión, digo, aferrarse a esa etimología tiene que ver con convertir a los alumnos en seres carentes. Si vos crees que del otro lado hay seres carentes... Porque Comenio fue el precursor de la didáctica, o el fundador de la didáctica, decía que el docente es un sol que con sus rayos ilumina el saber a sus alumnos. De ahí creo que se toma esto de que alumno es el ser sin luz, iluminado por el profesor. Mirá qué lugar le da a cada uno. Total, y además como que es el docente también es un alumno. Y lo que hay es un encuentro ahí entre dos otredades, porque nosotros cuando damos clase estamos también permanentemente preguntándonos, sino del otro lado esta idea del docente como un sol que posee el saber, el sol tiene luz propia, es esta idea de yo no poseo un saber, yo lo que hago circular saberes que me van como sucediendo, leí este libro, me pasó esto, vomito esto. Ustedes agarrarán, lo llevarán a cada uno a algún lado. Pero cuando insistís en la idea del alumno como carente de luz, lo que me interesa es que insistís en la idea del alumno como carente. ¿Carente de qué? ¿Carente de qué? De información. Siempre cuento este ejemplo repavo que hace unos años me pasó. Que un día empecé a dar clases de filosofía antigua secundaria. Entro y anoto en el pizarrón, bueno, vamos a hablar de Platón. Platón, y pongo la típica boludez que es la fecha de nacimiento y de muerte. Entonces pongo 400 y escucho que me gritan 427 antes de Cristo, profesor. Y 346. Me doy vuelta, ¿cómo sabes? ¿Cómo puede haber un chico de 16 años que sepa el año que nació y que murió Platón? Estaba como en estado orgásmico. Y mi alumna me dijo, lo acabo de googlear. Y ahí me agarró como... Y yo me acuerdo que lo miré y le dije, pero bien pavo, le dije, pero yo lo sé de memoria. Como mayor valor. Y mi alumna que me dijo, ¿memoria? Yo acabo de ingresar en la memoria colectiva de la humanidad, que es Internet. ¿Qué memoria, profe? ¿La memoria de su cerebro? ¿De qué me está hablando? Esto es la memoria. Digo, ¿qué carencia hay? Es la primera vez en la historia, esta es la tesis más osada de todo, es la primera vez en la historia de la educación que nuestros alumnos tienen mayor acceso al saber que nosotros y manejan más el acceso al saber.
Entonces, yo no voy a la escuela a enseñar lo que mis alumnos ya saben. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué se convierte la escuela entonces? ¿A qué voy? Porque es evidente que todavía puedo ofrecer un montón de cosas, pero no por ahí. Nunca más anoté Platón, no sé qué. Che, Platón, busquen fecha de nacimiento en internet. Otro verbo. Lástima que hay poca gente de los profesorados. La escuela es un lugar donde formamos alumnos. No tienen forma los alumnos, ¿vieron? Vienen como una especie de masa sin forma y nosotros, además de soles, somos formadores porque tenemos la forma. ¿Por qué seguimos usando el verbo formar? En todo caso, usémoslo, pero de manera crítica, problemática. No lo lancemos como, bueno, enseñanza media. Secundaria, enseñanza media. ¿Saben por qué se llama enseñanza media la enseñanza media? Porque está en el medio. Se lo juro. Por Dios. No creo, pero no importa. Está en el medio entre la primaria y la universidad. Entre dos momentos que se supone que tienen como un sentido como más concreto. ¿No? La adquisición de la lectoescritura primaria y la especificidad de un conocimiento, estudios terciarios. Y en la secundaria, en el medio. Eso es el adjetivo, ¿no? Medio, media. Tiene como, siempre aparece cuando no sabes qué decir, ¿no? Como clase media, por ejemplo, te la regalo, o sea. ¿Cuáles son los límites de la clase media ahí en el medio? Y todo el mundo se cree de clase media en Argentina, ¿vieron? O sea, es algo muy parecido. La enseñanza media. ¿Qué? Porque en la primaria sé lo que tengo que hacer, en la universidad sé lo que tengo que hacer. ¿Y en la enseñanza media? Si el mismo nombre ya nos dice, che, es un pasillo esto. Ahora, amo los pasillos, Tal vez nos estamos equivocando en qué pretendemos que suceda esos 5 años, porque son, aparte de los 5 años, más hermosos. Yo si alguien me dijese, Darío, ¿podés elegir una edad para volver a vivir? La edad de la secundaria. ¿La pasaste bien? Como el orto. ¿Y por qué? Por eso. Porque me doy cuenta que lo podría haber vivido de otro modo. Hubiera elegido otra escuela, hubiera hecho otra cosa. Hubiese peleado con un montón de mandatos, con el conocimiento que tenés de grande, ¿no? Bueno, dejo estos tips como para pensar la escuela. Karina, gracias por la invitación a poder compartir con vos. La verdad, leí tu libro y sentí mucha empatía, mucha afinidad. Sé que hablamos un mismo lenguaje, obviamente desde lugares distintos, porque por ahí tenemos como formas distintas o pasos distintos por la enseñanza, por la función pública. Pero cuando hay eso, ¿no? Hay diálogo, ¿no? Yo estoy cada vez más convencido que el diálogo, la discusión con el otro, cada vez menos tiene que ver con destruir al otro, y cada vez más con ver lo que el otro te trae de nuevo, de distinto. Miren que leí libros y libros de educación, y leí el libro de Karina y era como, pero es eso, como mirar el árbol, ¿no? Como, mira, por acá tiene una exquisitez en la forma de citar, de ir a las bibliografías, de traer esto, ¿no? Etimologías, citas, comparaciones, de aplicar conceptos. Les tiene que interesar el tema, ¿no? Que es pensar la escuela. Pero creo que en estos tiempos en los que vivimos, donde cada vez más denostado está el lugar del docente, el lugar de la escuela y el lugar de los alumnos también. Todo está denostado y cuando vos decís vamos a pensar la escuela, te sacan cagando a los gritos diciendo la escuela es un lugar de productividad. Y es productivo, gente, no les quepa duda. Así que aguante la improductividad. Gracias.
piensen la escuela, a que nos propongan a los docentes que las circulamos otras maneras de estar en la escuela. Y son ustedes los que pueden traer desde la tecnología las ideas nuevas y convencer a sus profesores que estar parado en el frente no es tan interesante como si construimos entre todos. Por esto la idea de escuelas ondulantes, ¿no? Romper, a mí no me gusta la palabra educación híbrida, porque híbrido es o lo presencial o lo virtual, o ambos a la vez. Y yo digo ondulante según los barrios, según el curso, según mi forma de ser como profesor, según la gestión directiva. Entonces vamos a ondular a distintas estrategias, a distintas formas de estar en el aula. Y estar en el aula debe ser gratificante. Por eso también hablo del humor, por eso también hablo de estrategias que sean donde los estudiantes sean protagonistas. Un profesor que haga chistes, a veces mis hijos me dicen, mamá, ese chiste no lo lleves al aula porque es de vieja. Entonces, Felipe, digo, bien, no lo digo. Pero trato de usar el humor en el aula, de llevar memes, para podernos a pensar y después sí conceptualizar, aprender todo eso que necesitamos que aprenda en la escuela. Y yo también como profesora de filosofía, cuando quise estudiar filosofía, mi mamá me dijo que no, porque eso lo estudiaban, tenían que leer a los locos, que ella no me iba a ayudar. Pero claro, yo había hecho un secundario leyendo a Carpio. Carpio es un libro que es comentarista de los filósofos, muy aburrido a mi criterio. Entonces después fui profesora para cambiar eso. Y de hecho me acuerdo que tenía un curso en el secundario que compartimos con René, donde había muchos varones. Entonces tenían pruebas de racionalismo y empirismo todo el siglo XVII. Y cuando llegamos le digo, de acá para allá, empiristas, de acá para allá, racionalistas, con música de cancha me inventan canciones. Hace 20 años que no doy clases en el secundario y hace poco un alumno por Facebook me dijo, todavía tengo en la memoria la canción que inventamos acerca de los empiristas, ¿no? Pero una alumna se vino a quejar porque me dice, profe, yo había estudiado, estuve con un chico que no estudió nada y sacamos los dos buena nota. Bueno, porque la idea de la evaluación no es quién sabe más, sino cuánto pudiste aprender a partir de una experiencia. Y en ese caso a mí me convenía la experiencia de pensar la filosofía con la música de cancha. Después, bueno, cada uno inventará, según, por eso digo, ondulante, según los estudiantes, según mi forma de ser, a sabiendas que el director golpeaba la ventana y decía, no, esa forma no, porque claro, desordenaba la escuela, desordenaba ese orden que debíamos disciplinar y mantener. Entonces celebro que esté hoy acá Darío. Muchos me preguntaron, ¿cómo lo conseguiste a Darío? Entonces, hace un mes atrás me desperté a las 4 de la mañana y digo, mi libro tiene que tener algo distinto porque quiero pensar la época. Y dije, tiene que ser Darío, pero Darío no va a venir. Y le escribí y me dijo, contá con eso. Ese fue su primer mensaje y yo casi muero de la emoción. Entonces empezamos idas y vueltas y me dice, bueno, veamos el formato, veíamos la fecha, el horario. Va a estar bueno, me dijo. Y ahí ya confié, me relajé y un agradecimiento eterno a Darío, que gentilmente, amorosamente vino hoy acá y dispuso de su tiempo para acompañarnos y para acompañarme. Y lo valoro muchísimo y creo que es un gesto de amistad, un gesto de lealtad, como dijiste vos la otra vez, que es muy, para mí muy grande y bueno, y muy importante claramente. Y también obviamente a los medios que cada vez que presento un libro se hacen eco y realmente he tenido mucha repercusión, más allá también del acompañamiento de Darío, así que para mí es muy, muy importante que estés acá. Muy amable y muchas gracias. Bueno, la autora firmará ejemplares ¿dónde? En la mesa, allá. Ahora nos sacamos una foto con la Ah, nos sacamos una foto. Este es un regalito. Regalo. No sé si identifican la imagen. Nietzsche, el señor Nietzsche. Un Nietzsche. Permiso, así salimos.